Vamos a abrir nuestras Biblias de inmediato en Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el verso número 5. Dice así la palabra de Dios. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor su bendición para compartir el mensaje de su palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, a ti queremos, Señor, invocarte en esta mañana, reconociendo que tú eres nuestro Padre y nuestro Dios. Tú eres el soberano de los reyes de la tierra y del cielo, oh Dios, porque tú eres Dios. Y a ti, Señor, queremos alabarte y bendecirte, glorificarte por todo lo que tú eres, porque también eres, oh Dios, nuestro Padre celestial y aquel que suple en toda necesidad a cada uno de sus hijos. Ahora, Señor, te rogamos que tu palabra sea bendecida, que tu palabra sea predicada conforme a tu voluntad, que cada uno de nosotros, oh Dios, pueda utilizar esta tu palabra como esa espada de 2 filos que penetra y nos hace discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y que todos y cada uno a una salgamos de este lugar bendecidos por tu palabra y en el poder de tu Espíritu. Oh Dios, y que cada uno de igual manera pueda poner por obra lo que tu palabra nos enseña para agradarte a ti, para bendecirte a ti, para entronarte a ti y reconocer delante de todos que tú eres nuestro Padre, nuestro Dios y nuestro Señor. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos entonces a entrar en el capítulo número 14. El capítulo número 14 vamos a dividirlos en 3 secciones. Estas 3 secciones aparecen dentro del paréntesis que estamos estudiando entre la segunda serie de juicios. Estamos hablando de las 7 trompetas y de las 7 copas de la ira. Dentro de ese paréntesis, que es el mayor de los paréntesis que encontramos en el libro del Apocalipsis, encontramos allí no solamente lo que ya estudiamos en el capítulo número 13, hablando precisamente de la manifestación del anticristo y del falso profeta, de la trilogía satánica que Satanás levantará para imitar a la persona de Dios y engañar a los moradores de la tierra. Todo esto armoniza, ¿verdad?, de manera especial con respecto a lo que ya los profetas del Antiguo Testamento habían declarado acerca de cómo Dios vendría en la persona de Cristo como Rey de Reyes y como Señor de Señores a establecer su reino sobre la tierra. La palabra de Dios nos enseña que Satanás por eso hará alianza con los poderes terrenales. Esa trilogía satánica, hablando de Satanás, hablando del anticristo y hablando del falso profeta, como vemos en la palabra de Dios, calificados por su crueldad, calificados por su maldad, calificados por su actitud en contra de los habitantes de la tierra, pero principalmente de los seguidores de Cristo, van a tratar por todos los medios, ¿verdad?, de hacer imposible la vida a aquellos que han confesado a Cristo como Señor y Salvador en el tiempo de la gran tribulación.
La palabra de Dios nos muestra, y ya para los que no han estado aquí en los estudios anteriores, nos muestra que a la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia ocurrirán 7 años de gran tribulación en la tierra. 7 años que estarán divididos en 2 periodos, 3 años y medio de una falsa paz y 3 años y medio donde el anticristo destruirá o violará todos los principios y acuerdos de paz que él haya hecho con los gobiernos de la tierra para, como dice la Escritura, prepararse para ir en contra de nuestro Señor Jesucristo y terminar con él. Ese es su propósito en la batalla de Armagedón. Lo que la Biblia sí nos dice y la Biblia sí nos muestra que Satanás ya ha sido vencido. Y precisamente en este capítulo 14 es que se muestra allí de una manera profética la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Como ya he dicho, el capítulo 14 está dividido en 3 secciones y lo vamos a estudiar en esas 3 secciones. En primer lugar, si usted abre su Biblia allí, en el capítulo 14, verso número 1, está la expresión después miré. Después miré. En el capítulo 14 y verso número 6 hay una expresión o una palabra que también nos hace, un verbo que también nos hace entender una división dentro del capítulo, y es cuando dice el apóstol Juan, vi. Y ahora en el capítulo 14 y verso 14 encontramos allí cuando el apóstol Juan también utiliza el verbo miré. Miré, dice allí la palabra de Dios. O sea que en cada una de estas secciones se nos va a presentar, se nos va a mostrar, se nos va a dar un contenido todavía más amplificado de lo que tenemos para este momento, de lo que será el segundo periodo de la gran tribulación. En la primera sección que vamos a estudiar en el día de hoy, encontramos allí la manera en que el apóstol Juan, después de haber narrado, teniendo la visión que tuvo en el capítulo número 7 de los 144,000 judíos sellados para la gloria de Dios y para el servicio de nuestro Señor, ahora aparece este grupo de personas, este grupo de elegidos por Dios en la presencia del Cordero en el monte de Sión. Y podemos decir que Juan quita la vista, ¿verdad?, de lo que fue la revelación de la manifestación del anticristo, la primera bestia, la manifestación de la segunda bestia. Estamos hablando del falso profeta, y ahora se dirige hacia el monte de Sión. Noten lo que dice el capítulo 14 en su primer versículo. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de sus padres escrito en la frente. Vamos al capítulo número 7. Vamos al capítulo número 7 de Apocalipsis y al versículo número 1. Y vemos allí en Apocalipsis capítulo 7 y verso número 1 la narración, la revelación de lo que es la presencia de los 144,000. Dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos, hablando de lo que serían los diferentes juicios, ¿verdad?, que estaban ocurriendo a este momento de los juicios de Dios con respecto a las trompetas. Y dice allí claramente: para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado, oiga, en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Esa es la primera característica que vamos a ver de estos 144,000 sellados. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel,
de la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, de la tribu de Gad 12,000 sellados, de la tribu de Aser 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí 12,000 sellados, de la tribu de Manasés 12,000 sellados, de la tribu de Simeón 12,000 sellados, de la tribu de Leví 12,000 sellados, y de la tribu de Isaacar 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón 12,000 sellados, de la tribu de José 12,000 sellados, y de la tribu de Benjamín, dice allí, 12,000 sellados. O sea que en el capítulo número 7, en esos versículos del 1 al 8, se nos expone la manera descriptiva de este grupo de hombres que, como vemos aquí en la palabra de Dios, son y serán siervos para nuestro Dios. ¿Y qué hace un siervo? Servir a su Señor. Servir a su Señor. Y si hay algo que debemos aprender de esta porción de la Escritura, es a entender lo que implica ser siervos para la gloria de nuestro Dios. Vemos en la Escritura entonces que el apóstol Juan desvía su mirada, como he dicho, de la manifestación del anticristo, de la manifestación del falso profeta. Mira ahora al Cordero en toda su gloria, parado de pie, dice la Escritura, en el monte Sión, con él los 144,000 sellados que ya fueron revelados en el capítulo número 7. La visión que tiene Juan de nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios es una visión majestuosa. Es una visión majestuosa, una visión que adelanta la imagen de la gloria, el poder de todo lo que tiene nuestro Dios. Y vemos ahí la manifestación de nuestro Señor coronado en gloria, con su cetro en la mano, gobernando o dispuesto a gobernar la tierra, como la palabra de Dios lo enseña, estableciendo su reino milenial. Y decimos que es una imagen adelantada de lo que ya Apocalipsis capítulo 19 en todo su contexto nos muestra acerca de la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre todos los poderes terrenales que darán la gloria, el honor al anticristo. El apóstol Juan nos describe al Cordero en pie, dice ahí, sobre el monte de Sión, el mismo monte donde dice la Escritura, no solamente Abraham sacrificó a Isaac, o iba a sacrificar a Isaac en obediencia a Dios como un siervo de Dios para su gloria, sino también el lugar a donde el Señor destinó que el templo de Jerusalén fuera erigido para sacrificio y para ofrecer ofrenda agradable a su persona. Cuando vemos esa imagen, debemos de ir inmediatamente al Salmo capítulo 2 y verso número 6. Cuando vemos el Salmo capítulo número 2 y verso número 6, vemos allí como dice la Escritura: pero yo he puesto mi rey sobre, ¿qué dice ahí? Sobre Sión. He puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, dice aquí la palabra. Y hay una referencia al lugar geográfico descrito en la Sagrada Escritura como un lugar de acontecimientos gloriosos descritos por el Señor y elegidos por el Señor para gloria de su nombre y para mostrar que un día Él va a reinar, como dice la palabra, en su reino escatológico sobre los reinos de toda la tierra. Ahora vemos la visión. No solamente Juan dirige su mirada hacia el monte de Sión, ve allí el Cordero de Dios parado como el rey que había de ocupar ese lugar establecido por nuestro Dios y escenificado allí en la persona de nuestro Señor Jesucristo, sino que ahora ve la visión de los 144,000 sellados. Y ya hemos visto en el capítulo número 7 a qué tribus pertenecen cada uno de esos 144,000 sellados. Son de nacionalidad judía, dice la palabra de Dios. Hay religiones que enseñan por allí que solamente 144,000 serán salvos y podrán ir al cielo.
Y lo que están diciendo es que ningún dominicano, ningún australiano, ningún peruano, ningún argentino irá al cielo. Algo en contra de lo que dice la palabra de Dios, porque cuando la palabra de Dios habla de la gran multitud que estará en el cielo, dice que habrá personas de toda tribu, de toda nación, de todo lugar que habita sobre la tierra. O sea que los 144,000 no tienen que ver nada con respecto a lo que es la nacionalidad de aquellos que han de ser salvos, sino que Dios en ese periodo en el cual trabaja exclusivamente con el pueblo de Israel, porque es tiempo de angustia para Jacob, porque es el cumplimiento de la 70ª semana que profetizó el profeta Daniel en el capítulo número 9, y es el cumplimiento de todo lo que Dios había determinado para esta tierra y para cumplir sus propósitos con el pueblo elegido, que es el pueblo de Israel. Por eso esos 144,000 tenían que ser de las diferentes tribus que formaba la nación de los israelitas. Estamos hablando de los descendientes de los hijos de Jacob. Y ya explicamos en esa oportunidad del capítulo número 7 por qué aparecían los nombres allí de cada uno de los hijos de Jacob. Estamos hablando de Judá, estamos hablando de Rubén, estamos hablando de Gad, estamos hablando de Aser, estamos hablando de Neftalí, de Manasés, de Simeón, de Leví, de Isaacar, de Zabulón, de José y de Benjamín. Y vemos allí los 12 hijos de Jacob representados en esa gran multitud de 144,000 hombres que fueron sellados para servir al nombre de nuestro Dios. En esta visión, el apóstol Juan tiene de ellos, nos notamos que todos están en la presencia del Cordero de Dios, que está de pie en el monte de Sión, dice la palabra, y están disfrutando de la victoria que ha tenido nuestro Señor como Rey de Reyes y como Señor de Señores en los días de la gran tribulación sobre los reyes de la tierra, sobre Satanás, sobre el anticristo y sobre el falso profeta. Ahora, vayamos al capítulo 14 y verso 2. En el capítulo 14 y verso número 2 encontramos la audición percibida por el apóstol Juan de lo que ocurre alrededor de los 144,000 sellados. Fueron sellados en sus frentes con el sello de Dios, dice la palabra. Y esto lo que implica es a que fueron preservados para Dios. Que dice la Biblia que los creyentes, y eso está en Efesios capítulo 1 y verso 13, somos ¿qué? Sellados por el Espíritu de nuestro Dios. Nadie puede quitar la salvación a uno que ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, porque ha sido sellado, preservado para la gloria de Dios hasta la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Hasta que lleguemos a las manos de nuestro Señor, quien es nuestro destinatario. Y el Espíritu de Dios nos protege. Y el Espíritu de Dios está de nuestro lado. Y como dice la Escritura, para ponerle la mano a un creyente hay que pedirle permiso a Dios. Y si no, en el cielo usted le pregunta a Job, que para que Satanás pudiese ponerle la mano a Job, tuvo que pedirle permiso al Dios de los cielos. Dice ahora el capítulo 14 y verso 2: y oí una voz del cielo, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y lo que vemos aquí evidentemente es la preparación gloriosa de la orquesta y del coro celestial que acompañarán a los 144,000 sellados para darle gloria al Cordero de Dios, para adorar al Cordero de Dios que fue inmolado por nuestros pecados y, como dice la Escritura, ha preservado esta tierra para mostrar su majestuosa victoria. Y eso es lo que vemos ahora en la palabra del Señor. La descripción del capítulo 14 y verso número 2 es una descripción un poco antagónica. Porque dice el texto que
el apóstol Juan oye una voz del cielo, dice aquí, como el estruendo de muchas aguas. Yo no sé si usted ha estado en el malecón, aquí en nuestra riviera, ¿verdad? Yo no sé si usted se ha parado en el malecón, ahí al lado del mar, pero un día de ciclón. Los dominicanos siempre somos bien temerarios, porque cuando el COE y todo lo que tiene que ver con meteorología manda un aviso que la gente se aleje de las costas en tiempos de temporada ciclónica, cuando se acerca una tormenta, usted va al malecón y es como si le hubieran dicho: coge para la costa. Y ahí está la gente viendo a ver hasta dónde llegan las olas. Y vemos aquí los que hemos tenido la oportunidad de ir y que hemos sido, ¿verdad?, en ese sentido bien ¿verdad?, averiguados. Dice aquí, pueden entender lo que dice la palabra de Dios: el estruendo de muchas aguas. Hay que ver cómo esas aguas se estrellan contra la costa y el sonido que producen esas aguas. Y dice allí: lo que oí fue como el estruendo de muchas aguas. ¿Y qué más dice? Y como el sonido de un gran trueno. Cuando truena, nosotros que teníamos una perrita, ¿verdad?, en casa, yo recuerdo que ella nada más decía y se metía abajo de la cama. Como el sonido, dice allí, como la voz de un gran trueno, dice la palabra. Pero miren cómo suaviza la imagen que se presenta aquí. Dice: y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Creo que los paraguayos pueden entender eso. Paraguay se distingue, ¿verdad?, por la música típica y la tonada de las arpas. Hay que oír el sonido del arpa. Es un sonido majestuoso, maravilloso, suave. Tanto así que dice la escritura que cuando el rey Saúl estaba siendo atormentado por un demonio en su reinado en el Antiguo Testamento, por su desobediencia a Dios, mandaban a buscar a David, que era un simple pastor de ovejas y que se entretenía cuando estaba cuidando sus ovejas, tocando el arpa, para que David le tocase el arpa a Saúl. Y dice que cuando David comenzaba a tocar el arpa, venía una paz y una tranquilidad tremenda al rey Saúl. ¿Y qué vemos aquí? Hay tres símiles presentados en esta porción de la escritura que ciertamente tienen contrastes. Porque dice aquí: como el estruendo de muchas aguas, como el sonido de un gran trueno, pero como de arpistas que tocaban sus arpas. Y la descripción es bien gráfica y explícita y nos hace entender que ciertamente todo lo que se manifiesta allí es el toque de la fuerza mezclada con firmeza, con armonía, pero también con dulzura. No sé si ustedes han oído las 4 estaciones de Vivaldi. Y cómo pasa esa melodía de una tonada a otra, pero trayéndote toda clase de emociones. Y la música, así como la música ha sido utilizada en este mundo para mal, así mismo el Señor la ha utilizado para su gloria. Y nosotros tenemos que entender y ver en este pasaje de la Escritura la manera en que Dios va a introducir un coro celestial, una orquesta celestial allí, con un cántico nuevo, como dice la Escritura, para celebrar la victoria del Cordero de Dios, que ha vencido sobre todos los poderes malignos de la tierra. Y vemos ahí, ahora vaya al capítulo 14 y verso 3. ¿Qué dice la palabra? Y cantaban un cántico nuevo. Por favor, cuando salga no me pregunte cuál es ese cántico. Sí, hay hermanos que son bien curiosos y me preguntan así como: pastor, ven ese tipo de versículo, pastor, pero usted no sabe cuál cántico es ese. Yo le doy las gracias, ¿verdad?, porque me están viendo como un ángel, como alguien que ha recibido una revelación especial, como alguien que es capaz, como, ¿verdad?, como de describir todo lo que hay en la Biblia.
No, hermano, yo soy igual que usted. En el cielo eso es lo que yo le contesto. En el cielo nos vamos a sentar, ¿verdad?, con el Señor y vamos a preguntar: Señor, ¿qué número era el himno ese que tú querías que cantáramos en el cántico nuevo? Porque no tenemos cómo decir, ¿verdad?, lo que la Biblia nos dice. Y la palabra de Dios no nos dice qué cántico era, pero sí nos dice que es un cántico nuevo, que el Señor tiene preparado, que el Señor tiene compuesto allí para ser tocado delante del trono, delante de los 4 seres vivientes, delante de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Si vamos al capítulo 5 y verso número 9 de Apocalipsis, tenemos que recordar allí lo que la palabra de Dios nos muestra acerca del momento en que estaban allí de igual manera los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Cuando el Cordero de Dios está preparándose o es encontrado como el único que puede abrir los 7 sellos de aquel rollo que fue encontrado. Noten el versículo 1 del capítulo 5, vamos a 5.1. 5.1 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Oiga, ¿qué dice ahí? Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vemos allí, ahora en el versículo 9, que reunidos todos allí, junto a arpas, como dice el versículo 8, dice: cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Y qué dice ahí? Y reinaremos sobre la tierra. Y el Señor anuncia en esta porción de la palabra, el Señor anuncia su reino milenial. El Señor anuncia el momento en el cual todos y cada uno de los creyentes, de los que han confiado en la persona de nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y tienen una relación personal con nuestro Dios, dice allí la Escritura, disfrutarán y reinarán con Él, como dice allí la palabra de nuestro Dios. Y la pregunta que cabe ahora: ¿usted se ha convertido a Cristo? ¿Usted ha entregado su vida a Cristo? ¿Usted ha confiado en Cristo como su Señor y Salvador? ¿Usted ha creído, como dice la palabra, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres? Que no hay otro que pueda perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que no hay otro, como dice la Escritura, que se haya sacrificado, que haya muerto por nuestros pecados sin tener pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y esa es la pregunta que cabe en este momento de la historia bíblica. Para eso está escrito en la palabra de Dios, lo que está escrito en la palabra de Dios, con el único propósito de que el hombre sea salvo para la gloria de nuestro Dios. Fíjese que la Biblia aquí no habla de religión. Fíjese que la palabra de Dios
en ningún momento está hablando aquí de ningún santo. Fíjese que la palabra de Dios no está hablando de religiosidad. La palabra de Dios está hablando de nuestra condición de pecadores. La palabra de Dios está hablando de que en nuestra condición de pecadores nadie puede entrar en el reino de los cielos y mucho menos reinar con Cristo en la presencia de ese Cordero que fue inmolado, a menos que no haya entregado su alma y su corazón para la gloria de Dios, que no haya confesado su nombre para salvación de su alma. Por eso dice la palabra: no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos que no sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único, como dice la Escritura, que reinará por los siglos de los siglos. Amén. Volviendo otra vez al capítulo número 14, encontramos allí ciertamente que estos 144,000 varones judíos, como un cántico pleno y potente, así como armónico y así como glorioso ante la presencia de Dios, serán los únicos que tendrán la potestad de, con aquel coro celestial, entonar ese cántico para adorar a nuestro Dios. De hecho, ni siquiera se menciona allí el hecho de que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes participarán de este cántico de adoración, porque dice el texto que nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y cuando habla de redención, está hablando de que Dios los compró con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice: nosotros los creyentes hemos sido comprados por precio. La palabra redimir implica liberar de una culpa, y implica a que hemos sido rescatados para pertenecer a aquel que nos ha redimido. Por eso es imposible que usted pueda decir que el Señor Jesucristo es su Salvador, pero no es su Señor. Si el Señor Jesucristo es su Salvador, tiene que ser su Señor y tiene que gobernar su vida. Y usted tiene que entregarle su vida para que Él la gobierne. No es hacer lo que yo quiero, dice la palabra de Dios, es hacer lo que el Señor quiere para su gloria. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él y hemos sido redimidos por Él. Y vemos aquí que los participantes de esa adoración celestial está compuesta, vemos aquí entonces, por un coro celestial y por aquellos que son sus alumnos, que han aprendido ese nuevo cántico. Está hablando de esos 144,000 redimidos. Vamos al versículo 4. Versículo 4, ¿qué dice allí la palabra de Dios? Y vamos a dividir el versículo 4 en 4 partes. Porque ese versículo y el versículo 5 específicamente nos hablan de las cualidades espirituales de los 144,000 sellados. Y vemos allí que la primera cualidad que se presenta en el capítulo 14, verso 4, en su primera parte, es el hecho de su pureza moral personal. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Y alguno pudiera decir: bueno, pero ¿y qué significa eso? ¿Que las mujeres contaminen al hombre? Si lo contaminan cuando ese hombre se acerca a una mujer sin estar casado. Hebreos capítulo 13 y verso 4. Si usted busca en su Biblia, allí dice la Biblia: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, dice la palabra. O sea que es un acto de adoración a Dios y de obediencia a Dios dentro de un matrimonio, el hecho de que haya una relación sexual. La palabra lecho ahí es la palabra griega koité, que significa coito, relación sexual.
Para Dios, una relación sexual dentro del matrimonio es un acto de adoración a Él. Porque ¿qué es la adoración a Dios? Hacer y ejecutar todo lo que a Dios le agrada en obediencia. O sea que no podemos interpretar que el hecho de que un hombre se acerque a una mujer cuando esa mujer es su esposa es algo que contamina al hombre. No, por el contrario, vemos eso en la palabra de Dios. Ahora, ciertamente, estos 144,000 posiblemente eran hombres jóvenes que no habían tenido todavía acercamiento a mujeres. ¿Por qué? Porque dice el mismo texto, estos son los que no se contaminaron en el aspecto de la fornicación. ¿Por qué? Porque fornicación es todo acto de inmoralidad sexual, dentro de lo cual podemos ubicar la relación sexual de los solteros. Y vemos aquí que estos jóvenes, dice la palabra de Dios, no se contaminaron con mujeres, pues eran completamente vírgenes. Y la virginidad no solamente es física, también es mental. Y estos eran hombres puros que Dios había preparado, que Dios había redimido, que Dios había separado para su gloria. Y la primera cualidad que nosotros vemos desde el punto de vista espiritual era que estos hombres eran célibes, pero tenían su corazón dispuesto para Dios y su preocupación era servir a Dios. Eran llamados en el capítulo número 7 como siervos de Dios. Estamos en esta tierra para servir solamente a Dios y no a nosotros mismos, como dice la palabra del Señor. Y la razón de su estado obedece al hecho de que posiblemente, porque esa es otra cualidad que nos enseña aquí la palabra, y vamos a la segunda parte del versículo 4, a donde dice ahora, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y por esa razón es posible que estos hombres no se hubiesen casado a este momento de la historia de su vida aquí en la tierra. Ustedes recuerdan al apóstol Pablo. ¿Por qué el apóstol Pablo no se casó? Primero, porque el Señor le llamó a un ministerio muy especial. Y en segundo lugar, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo, en su condición de apóstol y en su condición de mensajero y de ministro y de evangelista y de levantador de iglesias, el apóstol Pablo, imagínense andando con una familia. No es como ahora que usted, aló American Airlines, por favor, sepárenme 6 asientos, algunos de ellos en primera. Gracias, póngalo a la cuenta de mi tarjeta. Y después hace otra llamada. ¿El hotel cuál? Holiday Inn. O sí, mire, tengo mi familia que vamos a estar como 2 semanas evangelizando allí en Pisidia. Hay que ver cómo andaba el apóstol Pablo. Como dice la palabra de Dios, usted solamente tiene que leerse el libro de los Hechos para que usted sepa cuál fue la vida del apóstol Pablo. Huyendo, pasando por persecuciones, apedreados, latigados 40 latigazos menos 1. ¿Y por qué dice eso? ¿Por qué? Porque cuando el juicio de una persona, legalmente hablando, en el imperio romano se le mandaban a dar 40 latigazos, después que le daban los 40 latigazos lo mataban. Y él dice, a mí me dieron 40 menos 1, o sea, le dieron 39. O sea que cuando llegó a 39, y él no sabía que iba a detenerse en 39. Y todo eso padeció el apóstol Pablo. Y fue descolgado de un muro, dice la palabra, en una canasta. Y pasé persecuciones de los judíos, de los de mi nación. Y todo eso narra el apóstol Pablo. ¿Usted se imagina al apóstol Pablo con una familia a rastro? Es más, la palabra de Dios nos enseña que el tiempo de la gran tribulación será un tiempo tan terrible que dice la palabra que ojalá que ninguna se encuentre encinta, embarazada. Léase Mateo capítulo 24. ¿Por qué? Porque todos tendrán que huir en el tiempo de la gran tribulación. De una manera u otra serán perseguidos si son creyentes, hijos de Dios y que estén haciendo la voluntad de Dios. Y es posible, como dice aquí la Escritura, que estos hombres que son siervos de Dios, que son siervos de Dios fieles,
porque no todos los siervos de Dios son fieles, o todos los que se llaman siervos de Dios son fieles. Para eso están los periódicos. El otro día salió un periódico, uno que dice que pastor de día y vagabundo de noche. Bueno, para que le dieran los 40 latigazos enteros, porque esos son vagabunderías que Dios no aprueba, ni aunque usted se llame como se llame. Pero estos son hombres fieles a Dios. Y dice la Escritura que siguen al Cordero por donde quiera que el Cordero va. Dice la Escritura, por donde quiera que el Señor les ordene, dice la palabra, ellos van a estar ahí glorificando el nombre del Señor todos los días del reinado de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, del tiempo de su reinado mesiánico. Ellos estarán ahí para servir al Señor. En tercer lugar, dice el versículo 4, en su tercera parte, fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y aquí podemos ver que por su fidelidad, que por su lealtad hacia el Cordero, Dios los ha redimido, Dios los ha comprado, Dios los ha separado para gloria suya y para el servicio de la gloria del Hijo de Dios. Y algo particular es en el hecho de que Dios y el Cordero los han extraído de entre los demás hombres. Ellos han sido elegidos, dice la Escritura, en el propósito de Dios para cumplir los designios de Dios. Dios ha tenido gracia y misericordia para estos 144,000 judíos que, como dice la Escritura, no cesarán de testificar que nuestro Señor Jesucristo es el único Señor y Salvador, y que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ustedes recuerdan a Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Cuál fue la predicación de Juan el Bautista? Juan el Bautista no fue un gran predicador, de los que llamamos ahora grandes predicadores. Lo único que usted encuentra en la Biblia de lo que Juan predicó, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay que decir no hay que decir más nada para alguien que está condenado, para alguien que no ha tenido perdón de sus pecados, para alguien que va camino al infierno eterno. No hay que decir más nada. He ahí mirando al Señor Jesucristo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén y amén. Porque cuando nosotros, estando condenados en nuestros pecados, sabiendo que no tenemos ningún medio para poder entrar en el reino de los cielos, sabiendo que si morimos en este momento vamos al infierno eterno por los siglos de los siglos, lo único que necesitamos saber es cómo liberarnos de eso. Y la única forma de liberarse del infierno eterno es creer y confiar que Cristo es el Cordero de Dios que fue inmolado para quitar mi pecado y tu pecado. ¿Por qué? Porque Dios dijo, desde el tiempo del Génesis, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, no hay perdón de pecado. Si alguien no muere por ti, tú no puedes vivir, porque la paga del pecado es la muerte. Y si yo pequé y tú pecaste y todos los que estamos sobre esta tierra pecamos, entonces lo único que nos queda es ir al infierno. No, que tú sabes que yo soy buena gente, yo no mato, yo no robo. Ese no es el asunto. Es que dice la Biblia que si hiciste cualquier pecado, ya estás condenado. Es más, la Biblia va más allá. Nacemos con una simiente pecaminosa que lo primero que nos lleva es a cometer pecado en contra de Dios desde que nacemos. ¿Qué dijo Rabí?
El rey David dijo: en pecado me concibió mi madre. Tenemos una naturaleza pecaminosa que solamente la redención de Dios y la salvación eterna puede librarnos de esa condenación. Y la palabra de Dios es clara. Dice muy específicamente allí: estos fueron redimidos, igual que cada uno de nosotros, fueron comprados como primicias para Dios y para el Cordero. Y por último, ¿qué dice el verso 4? Vaya allí, capítulo 14, dice: y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin manchas delante del trono de Dios. Una tremenda característica. Estos hombres eran cuasi ángeles, preservados en pureza espiritual para nuestro Dios, dice aquí la palabra, para un periodo específico. Dice la Escritura que donde abundó el pecado, ¿qué dice la Biblia? Sobreabunda la gracia de Dios. Y así como abundará el pecado en el tiempo de la gran tribulación, y la rebeldía de los hombres en el tiempo de la gran tribulación será una cosa tan tremenda, dice allí la Escritura, Dios va a mantener ese equilibrio en la escogencia de esos 144,000 judíos que, como dice aquí la Escritura, tienen pureza espiritual, santos ante la presencia de nuestro Dios, dice la palabra, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Qué nosotros debemos anhelar entonces, hermanos, como cristianos? Mantener la santidad en el temor de Dios. Por eso dice la palabra del Señor en 2 de Pedro capítulo 3: si todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos nosotros, que nos llamamos cristianos, andar en una santa y piadosa manera de vivir? Es hora que el pueblo de Dios despierte. Es hora de que el pueblo de Dios entienda que tenemos que marcar la diferencia para la gloria de nuestro Dios. Y como dice la Escritura, separarnos para su gloria. ¿Usted sabe lo que significa la palabra iglesia? Viene del griego eclesia, los llamados fuera. Y la palabra santo, los apartados para Dios. Y cuando la palabra del Señor habla a los hijos de Dios, y usted puede buscar cualquier epístola de las que escribe el apóstol Pablo, a que escribe el apóstol Pedro, cualquiera de los otros escritores bíblicos, y lo primero que dice: a los santos y fieles, a la iglesia que está en tal lugar. ¿Qué se supone que tú eres? ¿Qué se supone que yo soy? Un santo redimido por la sangre del Cordero de Dios para vivir en santidad. ¿Por qué? Porque nuestro Padre que está en los cielos es santo. Sé santo porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición a nuestro Dios. Padre nuestro, Dios de la gloria, te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias por tu palabra. Esta porción de la Escritura que hemos estado estudiando de manera pormenorizada acerca de este maravilloso libro que nos hace ver todo lo que es el plan profético tuyo, todo lo que son las profecías y la escatología, que todo santo hijo tuyo debe saber. Padre, nos sirva para nosotros andar de una manera correcta delante de tu presencia, para que podamos predicar y testificar de tu palabra, no de palabras tan solamente, sino con nuestros hechos, con nuestra vida,
una vida que te glorifique a ti, que sea fiel a ti, oh Dios, y con la cual nosotros podamos decirle al mundo que tú has venido en carne. Padre, te rogamos la bendición para cada alma que ha oído este mensaje de tu palabra, para que tu Señor te glorifiques en sus vidas y de igual manera tú puedas obrar en el corazón de aquellos aún que todavía no son salvos, que todavía están en sus pecados, y que puedan decir: hoy yo quiero recibir tu perdón, hoy yo quiero recibir tu salvación, y puedan tomar la decisión de seguirte a ti. Como dice aquí tu palabra, que estos siervos fueron seguidores tuyos a donde quiera que tú ibas. Como nosotros los creyentes tenemos que estar dispuestos a ir donde quiera que tú nos envíes. Señor, guarda a tu pueblo y bendice a aquellas almas que necesitan de salvación y vida eterna, y que puedan experimentar ese arrepentimiento de corazón y decir delante de ti y a ti: Señor, perdóname por mis pecados. Yo quiero vivir una vida que te glorifique a ti y para gloria de tu nombre. Yo quiero ser un hijo tuyo, perdonado y redimido y lavado por la sangre preciosa de Cristo Jesús, de ese cordero sin mancha y sin contaminación que fue ofrecido para que yo viviera. Entréguele su vida a Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, sabemos que es lo que tú quieres oír de todo hombre pecador. Guárdanos y bendícenos en el nombre del precioso Cordero de Dios, Jesucristo. Amén y amén.